Yo ahora puedo poner la pantalla. Sí, ahora. Vale. No, no, me da igual. A mí se me tiene que ver, no se me tiene que ver. Me tengo que poner aquí. Por aquí, recojo por ahí. Recojo por ahí. Y puedo marcar. Compartir pantalla. Está compartiendo. ¿Dónde estoy? Sale de la pregunta. Sale directo. Este mismo problema de compartir por PowerPoint. Está grabando, ¿no? Entiendo. Ok, ya puede. Bueno, ¿no? Vale, bueno, pues... Si les parece, seguimos con la tercera y último taller. En este caso, como comentamos, en el día de hoy, pues para descargar un poco lo que era la primera sesión, que venía algo potente, va a ser el segundo taller, les traje la sorpresa de la división, de la subdivisión, ¿vale? Y hoy sí abarcaremos ya lo que es la parte barroca, la parte neoclásica y la contemporánea, o el Sánchez que sufre la ciudad. Obviamente estamos en un periodo bastante potente, como puede ocurrir en cualquier ciudad sureña, en cualquier ciudad del sur de España, donde, lógicamente, al margen de las muestras humanistas o renacentistas que puedan tener muchas veces salpicadas, en ocasiones muy contadas, en otras casi inexistentes, o en algunos casos, sí, va a pasar, por ejemplo, en Úbeda o en Baeza, para ser un centro, en este caso cultural innegable, pues sí se convierte quizás en los referentes más importantes. En el caso que nos ocupa, insisto, estamos ante un ejemplo donde, lógicamente, cualquier modelo, cualquier prototipo que hemos estado hablando de la Reconquista, en este caso concentrado dentro de lo que sería el patrimonio religioso, por tanto, la iglesia fernandina, todos esos templos van a sufrir una modificación, sobre todo en su interior, en clave barroca. En algunos de los casos, pues van a ver cómo también este barroco se exterioriza, lo vimos en el caso de la fachada de la iglesia de San Andrés, dentro de ese conjunto de los 7 templos abiertos en la sequía, como la portada principalmente era un modelo barroco. Bien, antes de seguir, para ir desviando un poco en el sentido, el resumen, la síntesis gráfica, visual, de lo que hoy más o menos nos va a comprender. Estamos hablando de cómo la ciudad, esa ciudad renacentista o tardo renacentista, que más o menos presentamos en su momento con algunos ejemplos de arquitectura civil e incluso de algunas modificaciones dentro de los templos religiosos, como por ejemplo la incorporación a las parroquias cordobesas de la parroquia del Sagrario, pues se van a ver, como digo, aumentadas con la incorporación de lo que entendemos como la ciudad convento. Es decir, si eran dos hasta el momento, los dos grandes centros monásticos o conventuales que hemos señalado, franciscanos y dominicos, San Pedro el Real, San Fernando y San Pablo, los grandes órdenes mendicantes, a partir de ahora, sobre todo con el Concilio de Trento, el Concilio de Trento a mediados del 16 va a imponer, en este caso, un nuevo modelo, no solamente de espiritualidad, sino también de piedad popular. Aunque eran dos los postulados principales
por los que se movía todo lo que era la filosofía conciliar, es decir, todas las sesiones tenían de algún modo que volver al origen del espíritu de la doctrina y sobre todo a que ese espíritu transmitiera verdad y decoro. Vamos a ver que esos postulados que puedan resultar un tanto coercitivos, reduccionistas, prohibitivos, pues van a hacer todo lo contrario. Van a abrir, van a consentir, van a explayarse sobre ello. Por ejemplo, es en ese momento cuando comienza a proliferar lo que ya mismo tendremos el viernes, que es la Semana Santa. Las propias manifestaciones de fe pública en la calle, a través de pasos procesionales, a callejeros, va a ser un momento estamos hablando, finales del siglo, sobre todo principios del 17, hasta nuestros días, básicamente, fue el momento donde se van a establecer, se van a fundar las cofradías. Va a haber una renovación dentro del templo, principalmente concentrando toda la intención doctrinal en una de las capillas. Ya no es una parroquia, sino que toda capilla tiene que tener la capilla de capilla o el espacio principal, que es el sagrario principal. ¿Por qué? Porque hubo precisamente una misión, una de las reuniones dentro del concilio dedicada a esa capilla. Lo mismo que estuvo la de los santos, y ahí la y aquí con los sacramentos, aquí con todas las patas, más o menos, que articulan lo que es la doctrina. Dentro de ese esquema, pues nos vamos a encontrar, como les digo, con la ciudad convento. ¿Qué significa eso? La proliferación de espacios de centros conventos. De todas las órdenes más antiguos, o incluso órdenes recientes, órdenes conventos. ¿Y por qué? Sobre todo se convierte Córdoba en una ciudad convento, pues lo mismo que puede ocurrir en cualquier centro señorial, es decir, en cualquier capital de Estado. Teniendo en cuenta que dentro de los 4 reinos de Andalucía, al siglo XIX, siendo Córdoba la cabeza del reino, también tiene que haber presencia, al igual que de todas las capitales de Estado, de prácticamente todas las órdenes. Entonces, no solo allá nos vamos a encontrar con franciscanos, no solo nos vamos a encontrar con dominicos, sino que órdenes como carmelitas, como agustinos, como jesuitas, como hospitalarios, la orden de San Juan de Dios, etcétera, etcétera, llegando, como digo, hasta nuestros días con órdenes o congregaciones modernas, pues van a asentar casa, van a establecer casa, en este caso, en la capital del reino de Córdoba. Uno de los ejemplos que veremos rápidamente será el caso del convento de San Carlos. Después de toda esa lectura que haremos, lógicamente, por más o menos tanto la sacralización de la ciudad en el interior de los templos, en los edificios principales, como en la calle, nos iremos también a los nuevos postulados, al rigor académico o academicista que se impone también en estos espacios, ¿vale? Y que van a coexistir, que van a convivir. Colegios dedicados a chicas huérfanas, que en un momento determinado, pues están viendo en su plano estético se reviste hacia la calle por un nuevo libro. En este caso se puede decir que está Victoria, que sigue ejerciendo en la actualidad o en la misma labor educativa. Por supuesto, esa sacralización urbana, ya les dije que la íbamos a centrar principalmente en los triunfos, en los momentos tardobarrocos y clásicos dedicados al protector de la ciudad. Desde el siglo XVI, San Rafael asiste a la ciudad en una peste, en un mal endémico, y desde entonces, a través de la aparición que ocurre del arcángel sanador o médico de Dios, como es su título, en este caso arcangélico, pues a través del padre Roelas, Andrés de Roelas, pues se establecerá como el protector, como el custodio de la ciudad. Por lo tanto, no habrá rincón, no habrá barrio, no habrá lugar que no tenga presencia de la ciudad. Y andando el tiempo, cuando iremos a esos nuevos ensanches, a esa nueva lectura que va a sufrir la ciudad. ¿Por qué? Porque, lógicamente, arriba
pues, lo que es la contemporaneidad a través, pues, del establecimiento de nuevos medios de transporte y, sobre todo, la aparición, algo tardía, pero casi de forma coetánea, paralela, de la revolución industrial. Eso se patentiza, se traduce en la aparición del ferrocarril. El ferrocarril es sinónimo de progreso, sinónimo de bienestar y va a condicionar, como van a ver ustedes, urbanística y estéticamente a la ciudad, hasta llegar pues, prácticamente a nuestros días, donde, bueno, a raíz de esa modificación que sufre el plan ferroviario trazado a mediados del 19 para que la ciudad pueda crecer, y luego lo veremos, pues, dará en consecuencia nuevos barrios brillantes, zona de la Zappa, etcétera, etcétera, y nuevos accesos a la ciudad, como el famoso puente, el último que se ha construido, el puente de Infirnas, que recuerda en este caso a un árabe que fue, en ese sentido, pues, el primer hombre que pensó en que podía volar igual que un animal. De ahí que el diseño del puente realmente sea ese artefacto, ese artilugio que ideó para prolongar su brazo y poder hacer el ejercicio motriz del ave. Bien, hasta el momento nosotros siempre no quiero que pierdan de vista lo que es la referencia al asentamiento más primigenio, más originario. Precisamente, como no lo hicimos en la anterior sesión, se lo traigo ahora para que vean ustedes ese primer asentamiento, una ilustración moderna de la hermana del puente, ese primer asentamiento en el lugar de la colina del Quemado, el desarrollo que sufre en la primera ciudad, en este caso, el primer campamento romano, su disposición completa, la ampliación, en este caso, que va a sufrir con la Medina y con las arquillas musulmanas, y ahora vamos a ver cómo esto, o como muchos de estos espacios, ya lo hemos venido diciendo, pues se van a ir suplantando a lo largo del tiempo. Donde tenemos el templo, es donde hoy día pues, disfrutamos del estanque de la ciudad, por lo tanto, de la ciudad moderna, antiguo, que sería justamente la plaza de la ciudad. Todo lo que es la zona de aquí con esta planta basilical, toda esta zona es la que se abre hoy día precisamente a cercanía. ¿Vale? O sea, la estación central de Córdoba. Perdón, como estamos grabando, sería ideal que también se marcara en el video. Que lo marca aquí también. El problema es que yo ya no se me da muy bien. Por eso No sé hacer. Pero bueno, a lo mejor si marco aquí. sí se ve en pantalla. Bien, pues entonces. Me lo estás poniendo difícil, ¿eh? Graciela, ya por último día, esto ya es de nota, ¿eh? Esta es de nota ya, vamos. Esta es de nota, ¿qué me pega? Bien, toda esta zona, como les digo, pues se va a convertir en lo que hoy va a ser la estación central y van a ver cómo, pese a los tiempos que corren y a la sensibilización que podamos tener patrimonial, conservacionista, ya lo hablamos la semana pasada, pues van a ver cómo cuando hay un interés, en este caso añadido importante, como es la incorporación al tráfico ferroviario de una cámara de una provincia central de provincia, como puede ser en este caso Córdoba, del Lago, desde la velocidad, por la situación cultural de lo que no hay en. Bien, vamos a ubicarnos en los siglos XVII y XVIII. ¿Qué nos encontramos en estas centurias? Pues principalmente nos estamos encontrando con una ciudad, el 16, como habían visto, había sido bastante floreciente, la población había crecido sobremanera, pero a partir de 17 años y dos, ¿no? Nos lo vamos a encontrar con una contagio, con una crisis de subsistencia, con unos niveles demográficos donde, lógicamente, va a producirse pues, los picos o los puntos más anchos justamente en la edad del punto, o sea, en la edad de adulta y en la edad de central.
Es decir, niños y mayores, mujeres, principalmente, pues van a diezmar, van a morir en cantidades contadas como miles, y la población, pues lógicamente, sufre un descenso considerable, un descenso que nos hace prácticamente llegar a 40 años, cuando prácticamente la vía pública. Una sociedad, la cordobesa, en la que en esta época, antiguo régimen, está muy marcado lo que es las consideraciones estamentales. Un estamento principalmente volcado en la nobleza, clero, segundo estado y campesino. Obviamente, tanto la nobleza como el clero son esos estamentos principalmente privilegiados. La nobleza, lógicamente, como ya les dije, el prestigio y el poder lo va a alcanzar a través de la adquisición y de las políticas matrimoniales, y se van a posicionar dentro de lo que es la nobiliaria española como de las más importantes. Lo había sido ya desde un primer momento, cuando había acompañado en las huestes de la Reconquista, Fernando III, pero ahora, pues, lógicamente, las casas van a estar muy pegadas a la monarquía hispánica. Pero como ocurre prácticamente en todos los sitios, la sociedad del momento está principalmente constituida por el tercer estado, el estado de arte. Un estado en el que principalmente hay un posicionamiento de los que están más arriba a través de las mercaderías, de los del comercio, ciertos latifundistas, pero se llegan lógicamente a la propiedad de la nobleza, pero bueno, con una adquisición importante de tierra, y luego en una escala más baja, pues serían artesanos, agricultores, ganaderos, campesinos y otros. Toda esta gente tenía muy claro que no podían en ningún momento alcanzar la capacidad de oficio liberal, la capacidad de tener un escudo de armas, es decir, pertenecer a una familia masculina. Luego, como todo en la vida, había sus estrategias de poder, había sus maniobras, y algunos de otros, pues lógicamente, alcanzaba estados de hidalguía que, como les digo, no correspondían. Pero la administración, la burocracia, siempre se ha caracterizado por saber amañar los procedimientos, y, como no puede ser de otro modo, aquí tenemos un claro antecedente. A partir del 18, como ocurre sobre todo, todos estos pueblos, todas estas ciudades, todas estas villas, concretamente en 1730, 35, y a partir ya definitivamente con la instalación de los Borbones, fuera de Austrias mayores y Austrias menores, pues los Borbones en ese sentido permiten, además de que la situación es muchísimo más próspera, hay menos problemas de contagio, se comienzan a establecer las primeras medidas de higiene pública, de salubridad y demás, pues hay una recuperación, hay una prosperidad económica. Y eso, pues lógicamente, a través de la industria y de la artesanía, se va a mostrar, se va a resultar parte. No olviden, seguimos en una ciudad agrícola, evidentemente agrícola y ganadera, o como mínimo, partiendo de manera considerable del sector primario. Lo sigue siendo, aunque obviamente haya un peso indiscutible en la actualidad del sector terciario. Todo esto, ¿dónde lo vamos a traducir? En muchas de las obras, ya les he comentado, les he adelantado a través de las imágenes. Si nosotros todo esto, una imagen vale más que 1000 palabras, todo esto lo llevamos directamente a una imagen, como están viendo, que pueda captar un extranjero, ya se estilan los viajes de los extranjeros a España, a Portugal, para recogerlo en forma de libros de geografía, tratados de históricos geográficos. Pues en este caso, este editor y grabador holandés plantea que recoge citas de Córdoba en torno a 1712 aproximadamente, para recoger en su obra, ¿no?, Las delicias de Europa y Portugal, pues una lista de lo que es la Córdoba que en este momento son lecturas gráficas más o menos reales. Es como la guía turística, el Google Maps, que tenemos justamente en el siglo XIX. Se cuentan no solamente, pues, las cuestiones más puramente formales de la zoología, de geografía, sino también costumbres. Ahora van a ver una muy curiosa que
por supuesto hablan, en este caso, de los monumentos y de las obras artísticas. Tienen otra concepción teóricamente distinta a la nuestra. Bueno, como digo, si echamos un vistazo a la Córdoba del dibujo, a la Córdoba del grabado, perdón, pues verán que varía muy poco a la que venimos viendo anteriormente. Es decir, una Córdoba que está pertrechada en los muros, sobresalen los edificios principales, sigue prevaleciendo el control, como si fuese un puerto de mar, a través de la entrada por la torre de la Calahorra. Pero sí es verdad que tenemos un desarrollo del nuevo barrio, que sería el Campo de la Verdad, con un establecimiento religioso, en este caso la Iglesia del Santo, o incluso establecimientos públicos que van a surgir a la ciudad, en este caso abastecimiento, como es la carnicería. Si nos vamos un poquito más, en este caso hasta finales ya en el último tercio del 18, pues veremos cómo en esta otra ilustración, pues el extranjero, con cierto aire ya prerromántico, no obstante, vemos que lejos de esa lectura de ruinas, como les digo, nórdicas y demás, pues vean cómo la ciudad presenta un cierto, para que ustedes me entiendan, trasnochamiento, decaimiento. Es decir, desde fuera, la lectura que ofrece a un visitante, donde su mente está abierta a otros derroteros, a otro porvenir, pues en este caso, Córdoba se antoja como una ciudad, ya digo, decadente. Una ciudad que dentro de esa decadencia, un siglo después, supondrá un referente nuevamente dentro del ámbito de los musulmanes. Los viajeros franceses, los viajeros, en este caso, europeos, le atrae muchísimo la cultura islámica y van a centrar todos sus viajes, todos sus esfuerzos al norte de África y al sur de España, precisamente para conocer ese pasado hispanista. Y esta lectura, que ya nos adelanta precisamente este otro grabado, pues es la que, como les digo, va a apasionar, la que va a llamar la atención. Este mismo señor del grabado anterior contaba algo muy curioso y casi, si me apuran, es el primer documento que hace referencia a algo tan básico, a algo tan elemental para la subsistencia del hombre como es la captación y, bueno, la botellita de agua de todos los tiempos que hemos tenido, la botella de reciclaje, mejor dicho, que hemos tenido todos los tiempos en el sur con el invento tan fascinante del botijo, o el porrón, se le llama, botijo o porrón, se le llama en esta zona, en Córdoba. ¿Qué es lo que viene a sustituir? Bueno, principalmente, ¿qué es lo que consigue el porrón? El porrón lo que consigue es que el agua esté fresca, ¿vale? A través de un sistema de transpiración de entrada y de salida, pues, como estamos viendo en este esquema, fascinante. Y que lo consigue justamente la propia materia, la propia greda, la propia arcilla de la que está hecha. Una arcilla porosa que mientras más calor haga, más fresca se pone el agua. Por esa exudación, por esa manera que tiene el botijo de sudar, de expulsar agua para enfriar. Bien. Este señor pues cuenta justamente en su texto que dice: yo podría idear un método para transportarte a uno de los 5 recipientes de barro, llamado búcaros, que se hacen en Andalucía. Son muy convenientes para los bebedores de agua, que son ligeros y prácticos. No están más que medio cocidos, son numerosos y la frescura se mantiene gracias al filtrado de agua que se al sol. El agua de este recipiente que tan fría como el hielo. Una circunstancia difícil de comprender en esta tierra es leída por el sol después de una larga sequía. Bien, realmente, aunque no lo creamos, el botijo o el porrón, lo que viene también a ser una medida profiláctica, una medida higiénica. España, durante el 16, el 17 y el 18, básicamente está bebiendo en esos recipientes que son del mismo material, son gredas, son arcillas muy porosas, que prácticamente no se, una vez que se perfila en el torno, pues
se deja secar al sol o directamente al horno moruno, se siguen haciendo igual. Pero el botijo viene a sustituir estas jarras de un pico, de 2 picos, de 4 picos, que se llamaban alcarrazas, que son estas mismas que están viendo ustedes en esa pintura de Luis Eligio Méndez, en el curso de este. De hecho, le he traído, que ahora tienen en Málaga la oportunidad de disfrutar, creo que Artifice, de una exposición titulada Santas, con algunas de las obras más significativas de las santas de Zurbarán. Esas santas que realmente lo que hace Zurbarán es un catálogo de buques. La fotografía que le hemos hecho a la reina Leticia, esa fotografía que ha hecho esta fotógrafa tan famosa y demás, con ese vestido rojo tan anchuroso, y que, bueno, pues convierte o hace una lectura, una relectura de la monarquía, el mismo punto, para casi todo. Bueno, pues esto ya lo teníamos justamente con Zurbarán, el pintor de la moda. Bueno, pues fíjense lo que lleva en este caso Santa Rufina, que es la patrona de los alfareros. Lo que lleva justamente es una algarrafa. Y en este caso, como les digo, son estos jarros de 4 picos, un pico o 2 picos. El caso de la Santa lleva uno de un pico. ¿Y por qué le digo que es una medida, en este caso, vaya ahí, internet? ¿Por qué les digo que es una medida, en este caso, higiénica? Porque cuando la jarra pasaba o estaba en la mano, directamente se bebía de ella. Obviamente, todas las impurezas, saliva, etcétera, etcétera, quedaban en lo que era el mismo filo. Como ustedes saben, el porrón está configurado de tal manera que no haya, permítanme la expresión, que succionar, que chupar, sino perfectamente podemos hacerlo con el elemento líquido sin necesidad, en caso de que, bueno, pues tengamos que rozar lo que es la salida directa. Y por eso se inventa el porrón o el botín. Se inventa por otra cosa, es decir, que no eran tan tontos en la época. Bueno, pues ya este señor, en 1776, está hablando está exaltando las bondades del botín. Justamente en Córdoba, en la provincia de Córdoba, tenemos uno de los centros alfareros productores más importantes de España, que está justamente en la Rambla. La Rambla es un pueblo de unos 8.500 habitantes, enclavado en la campiña sur cordobesa, que se dedica principalmente al sector alfarero, pero desde tiempos remotos. Todavía siguen cociendo en hornos morunos, en fin, y bueno, incluso siguen, en este caso con más carácter decorativo ornamental, elaborando ese tipo de jarras, aunque principalmente por lo que se caracteriza por los políticos. Esta familia alfarera ha resurgido de sus cenizas, un sector bastante tocado, no cerámico, no me refiero, no se dedican principalmente a los emplacados, sobre todo a la cerámica doméstica, a la cerámica de fuego. Y como les digo, esta gente ahora, pues, ha pegado un giro de porque, como bien saben, la cocina de autor está justamente apostando lo mismo que por un producto de proximidad, por una cocina propia, pues en este caso están apostando también por una vajilla personalizada. Entonces están recurriendo a estos maestros alfareros para que le hagan, le diseñen su propia. Les sonará, o seguramente algún día cuando vayan a un restaurante, no les den pudor en darle la vuelta a un plato y verán que seguramente alguno de ellos está grabado, marcado por una firma cerámica que es Iván Ross, o Iván Ross Rambleño. ¿Perdón? No, este cuadro ya le he dicho que es de Luis Eligio Meléndez. Es un cuadro, es un pintor más que se mueve por la zona de la meseta, ¿vale? Pero lo que está representando más bien es un bodegón andaluz, porque este tipo de jarras, por regla general, de 4 picos, por lo demás se da por nuestra zona, por Andalucía occidental. Lo que pasa es que, claro, ese tenebrismo, ese claroscuro, la luz, el foco lumínico en la jarra y demás, pues nos lleva a hablar, nos lleva a pensar siempre en una pintura muy
ribereña o muy tenebrista, muy carnavalesca. Pero no. Está en la línea, pero... Bien. En esa ilustración que veíamos justamente del 18 vamos a dar un salto importante, como les decía, sobre todo a partir de la segunda mitad del 19. Porque hasta ese momento, insisto, nos encontramos con una urbe un tanto decadente, que está encerrada en los muros, limitaciones demográficas, ya lo hemos señalado, ese arrabal con un carácter residencial que se abre en torno al campo de la verdad, pero que no termina de desarrollar, una población, como digo, evidentemente agrícola, pero que es verdad que a partir de ahora, esta imagen que están viendo ustedes, la capacidad de Internet, de nuevo, en los hitos fundamentales, principales, ya lo conocemos sobremanera, pues esa lectura de 1869 se verá, por supuesto, alterada por la llegada del ferrocarril. ¿Vale? Fíjense cómo en esta fotografía de principios del 20, 1910 aproximadamente, fíjense cómo, exceptuando algún punto, en este caso de la construcción del nuevo seminario mayor y demás, pues prácticamente viene a secundar lo que los grabadores, lo que los pintores no habían en el sentido mostrado. Y fíjense, ya que estábamos puestos, fíjense en los falsos históricos. Esto que están viendo ustedes aquí, que lo han visto en los últimos días por la tele, es el molino, uno de los molinos, que está al lado de la torre de la Calahorra, que hoy tiene un cuerpo más. Es decir, un cuerpo que está, en este caso, falseado. Bueno, falseado es un cuerpo que recrea la arquitectura antigua del molino, pero también hasta principios del 20 todavía perdido. E incluso algún otro molino que ya, lógicamente, se conoce. Bien. Esa Córdoba del 16, esa Córdoba de principios del 17, se está moviendo, como veíamos, en esas plazas espontáneas. Poníamos el ejemplo, ¿no?, tan literario y tan fascinante de la plaza del Potro, como una plaza de crucificada y demás. Pero bueno, al final la ordenación territorial pues, sufre un cambio considerable cuando se establece la primera plaza de ordenación espacial rectangular, en este caso, al tipo de las castellanas en el sur de España, refiriendo a la plaza de la Corredera. El nombre de la Corredera, lógicamente, le viene dado pues, por la celebración de los festejos taurinos que allí venían celebrando. Pero ya habíamos señalado también cómo había sido un lugar ocupado por civilizaciones anteriores. De hecho, lo veíamos en la ilustración anterior, o aquí, cuando se desmonta el famoso mercado que levanta Sánchez Peña, y que más o menos, en este caso, comandaba su hijo, que estuvo vigente hasta 1940, aproximadamente, pues aparecieron restos de estructuras romanas, que, como les dije, algunos de los bienes muebles se pueden perfectamente vislumbrar, disfrutar en el Museo Arque. Como les digo, es la única plaza en ese sentido mayor andaluza. Cuando hablamos de una plaza mayor, es una plaza que está programada. ¿Qué significa una plaza programada? Pues fíjense, ustedes mismos lo van a entender. Ustedes entienden que esa plaza está programada. ¿Por qué? Pues porque los volúmenes edificatorios son distintos, porque hay establecimientos más potentes que otros, porque la fuente no está regulando el espacio, sino que directamente atiende a su uso funcional y se dispone en el lugar donde está la urgencia, se reordena con el tiempo, instalando nuevos elementos que no proceden, ¿no?, de este lugar, e incluso, como ya les comenté, se prolonga con el tiempo a raíz del derribo de una vivienda, pues, para que tenga salida a la vivienda. Al final, insisto, es un espacio de crucijada que no está ordenado, no está programado. Por el contrario, cuando nosotros vemos una lectura de este inmueble, de este conjunto, desde el aire, lateral, pues vemos perfectamente pues, una lectura programática, una lectura que está ordenando, como podemos sacar en una de las secciones, pues fíjense los distintos niveles e incluso el ritmo, la armonía que se establece en lo que sería el propio soportal en planta baja. Estamos hablando de un edificio de una
altura considerable, que si es verdad que parece atenerse a una estructura de plaza anterior, pero al final es por completo nuevo. De hecho, las casas de Ana Jacinta de Benito, que teóricamente Ana Benita Jacinta, que teóricamente es el origen de esta plaza, pues al final queda como un reducto al que se adapta todo el espacio, mejor dicho, queda embutido dentro de una lectura muchísimo más grande que lo que aquí se había planteado. En cualquier caso, lo tenemos que retrotraer hasta 1683, es una fecha temprana para este tipo de edificaciones, y por un maestro salmantino, en este caso Antonio Ramos Valdés, va a trabajar no solamente en este contexto, cuando es andaluz, sino español, nacional. Todas estas plazas, como no podía ser de otro modo, va a tener siempre una referencia, un referente en el ámbito municipal, como no podía ser de otro, el corregidor. Es decir, el corregidor es el alcalde, y por regla general, cuando el alcalde es una figura más o menos instruida, como son casi siempre son abogados de los Real Consejo, así, son gente con una preparación, con una formación, y cuando tienen cierta sensibilidad, lo que está ocurriendo en ese momento en todos los ámbitos, pues son proclives a promocionar dentro de la obra pública pues, obras de cierto impacto, de cierta relevancia, que van a posicionar la ciudad que en ese momento está gobernando, porque son gobiernos relativamente cortos, más o menos similares a los actuales, pero con una rotación mayor que la actual, pues, como les digo, quieren dejar de algún modo su huella y pues, provocan construcciones que con el tiempo, cuando algo está bien hecho o aspiraba a ser atemporal, pues se ven. Bien, como les decía, el nombre de la carretera viene por las corridas de toros, por los espejos de carne, pero recordemos que estos espacios públicos que están abiertos para los públicos, que ha estado sirviendo, bueno, sigue todavía siendo mercado público de la ciudad de Córdoba, en uno de los antiguos edificios justamente que se conservan anteriores a la construcción de la plaza, sería la cárcel y el depósito, y en este lugar de esparcimiento público, abierto a la ciudadanía, pues lógicamente se celebraban también ejecuciones públicas para que fuese de algún modo lesión de cara al pueblo. En este caso, por parte de la Inquisición española o el Santo Oficio, la sesión que tenemos en. Lógicamente, el maestro mayor siempre está trazando, está como hoy día, tenemos dentro de la jerarquía de la obra, pues tenemos un arquitecto, redactor o un estudio de arquitectura, una galería visible, pero luego pues, hay un equipo técnico. ¿Vale? En este caso, los maestros de obras van a ser dos maestros que en ese momento están arrestados en la ciudad, Ángel García y Francisco Beltrán, que pues, de algún modo son los que, insisto, están al pie del cañón. ¿Vale? Una obra que se va a una cantidad considerable para la época. Piensen que estamos todavía sufriendo. En 1684 tenemos también una peste bubónica importante que viene a organizar la ciudad, y el gasto que se está haciendo, el montante de 754.000 reales, eso es una cantidad muy, muy importante. Como les decía, la construcción no va a ser integral, es decir, no arranca o empieza y acaba, sino que de algún modo va a tener que limitarse a las construcciones preexistentes. Por supuesto, los edificios principales, como les digo, del depósito de la cárcel, eso actúan de otra manera, se revisten con unas fachadas, y las casas en este caso, Ana María Jacinto, pues no se van a tocar, porque además tenían una prerrogativa real, la de Carlos II, que obviamente impedía a la ciudad que lo tocara. Por tanto, ahí no podía hacerse absolutamente nada. Eso fue un pleito muy importante y además referente en la época. Vamos allá, en este caso, pues, con la ciudad, con el Estado, que demás, la razón a la mujer. Pero tampoco es integral cuando se acomete la construcción y se empiezan a editar los volúmenes. Porque lo que interesaba que pues lo propio de esta ciudad estamental y de esta ciudad barroca, de esta sociedad barroca, que era los barrocos. Es decir,
si dejásemos en bruto. En el interior íbamos a revestir la fachada intentando lo más pronto posible alcanzar el barco. ¿Por qué? Porque en cualquier festejo, taurino, lúdico, cultural, religioso, de cualquier índole, yo alquilo el barco. ¿Vale? Yo le saco rédito al barco. ¿Quiénes son los principales propietarios? En este caso, los principales propietarios van a ser tanto los eclesiásticos como la policía. Es decir, la familia, los sectores más pudientes. Y además alcanzando unos porcentajes muy importantes. Esto no va a ocurrir luego en las plazas de la Ilustración. Es decir, Barcelona, Aguilar de la Frontera, Chover, Zaragoza, o las propias plazas de las nuevas poblaciones. No va a ocurrir. Ahí van a habitar esas plazas cualquier tipo de persona. El estamento ya cada vez, a raíz de la Constitución de 1812, cada vez más abolido. Bien. Las edificaciones de la casa de Alejandro son estas, y aquí se encontraría lo que era el antiguo pósito, perdón, la antigua casa y este antiguo pósito. Como tenemos un problema, porque hubo que llegar una pequeña calle, la calle estrecha, los dos accesos a la plaza solo y exclusivamente se generaron por la diagonal. En este caso, el arco o el portillo alto y el portillo bajo. El portillo bajo nos lleva, en este caso, a la prolongación del resto de iglesias de la Serquía, teniendo en cuenta que aquí una data de iglesias, porque obviamente es lo que más pulula, es la manera, como para que ustedes me entiendan un poco el opio, ¿no? En el caso de la sociedad, hay un controlado de la espiritualidad, pues está atestada de iglesias, de conventos y sobre todo de ermitas con devociones particulares. Aquí todavía subsiste, y más o menos la altura donde una ermita de barrio que era la ermita del socorro. Justamente delante de la ermita se ubica el arco o el arquito, el portillo bajo. Bien, dentro de esa ciudad conventual, no todas las órdenes son iguales. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de los mercedarios, o cuando estamos hablando de los jerónimos, cuando estamos hablando de sus principales objetivos, estos, por más permanencia en el tiempo, o por más cercanía o por más, van a tener una fuerza a otras totalmente distintas. Y cuando hablo de fuerza, no es que hablo de hombres, de mujeres, de fortuna y competentes, de un músculo que refiero y social considerable. Recuerden, y si no se lo digo yo, cómo se compone la descendencia en esta época. Cuando yo caso con una mujer del mismo estamento, yo tengo, en este caso, siempre estamos buscando perpetuar el mayor, yo tengo de algún modo que procrear. El primer hijo va a ser principalmente el que se encargue del mayor. El mayor que lo tiene patrimonial. Por regla general siempre los de la familia del paterno, pero no siempre así. Entonces, la mujer tenía más poder adquisitivo que el hombre, pero en la sociedad realmente todavía pertenece ante la jurisdicción. Entonces, el hombre, en este caso, desde la mujer, y él le da un compromiso de arras. Esto no hay que llevarlo a la iglesia. La iglesia lo único que se producía era la velación, es decir, el refrendo de lo que en las casas de nuestros padres pues se había jugado. Anillos, la arra, todo eso se producía, los anillos eran los simbólicos, y más del tiempo moderno. Eso era la palabra. Y la arra era esa dote que entregaba ella a la causa. Bien.
La Iglesia lo único que hacía era representar el matrimonio ante los ojos de Dios, con la gracia y la bendición nupcial. Cuando teníamos descendencia, el primer hijo protege el mayorazgo. Todo lo que hemos en gananciales es un hijo, ¿vale? Ese es el que se encarga, en este caso, de seguir perpetuando el mayorazgo. El segundo, por regla general, pues, va a estar dedicado a la religión. Es decir, va a ser, por regla general, si somos una familia más o menos potente, una dignidad eclesial. No un fraile, no. Vamos a intentar que el niño, si no ha salido un torpón, sale torpón, pues le va a ayudar, que el niño promocione. Y el niño para arriba, para subirlo, y luego aquí intentamos darle alguna que otra garantía, y el tercero, todo estoy hablando de varones, fíjense, siempre varones, ¿vale? Y el tercero, pues ya al ámbito militar, ¿vale? Igual, vamos a seguir. ¿Qué pasa con las niñas? Bueno, que si la primera que nace es niña, bueno, vamos a intentar ver si la podemos. Para que el marido perpetúe. Pero ¿qué pasa a partir de la segunda niña? Siempre nos sacan un problema. Alguna niña al final se empecina de alguno, nada de amor, ni cosas de eso. Mira, antes hablan de las niñas enamoradas, pues se enamoraba de la niña, y de la verdadera, bueno, habría que llevar un poco de cabeza. Bueno, ya, si era una familia, no había pasado nada. Pero por ejemplo, a partir de la segunda niña y de ahí hasta la última, intentaban siempre provocar su interés. ¿Por qué? Es muy feo lo que voy a decir, porque no vamos a hablar así muy duro. Pero creo que lo van a entender. Porque hay un peso. Directamente, la niña que le suma. Vamos a hablar de 2 pesetas. 2 millones de pesetas a la noche. Eso para una familia que puede, no es problema. Si eso además, para limpiar mis pecados, de la misma que nunca ganaron 4, una escritura al convento, entonces lo vamos a tratar. Pero la niña ya la comunidad. Pero el ciclo, la niña ya está en ese sentido, en una dedicación, pero pidiendo. Es decir, y así con el rey, había niñas que se quedaban o acababan en cada mes. Pero si podemos en un momento determinado asignarlo a un convento, se quedan en el convento. Es así. Lo que no sabe el papá, lo que no sabe la mamá, es el negocio que tenía la niña con cada convento. ¿Vale? Y que tenía ella, realmente su capacidad. Hasta el punto de que conventos que gozaban de la alcanzado alternativas papales para que no perdieran el apellido de normalmente ustedes saben, cuando ingresa una persona al estado religioso, pues pierde su nombre, ¿no? No sabe. Y a la otra voluntariamente lo pueden hacer. En esta época lo querían sí. Lo querían sí. Entonces, muchas órdenes, muchas congregaciones, y sobre todo dentro de órdenes y congregaciones, conventos puntuales, fueron manteniendo la ley. Para el Comité de la Encarnación, se llamaba por el Comité de la Encarnación, Pablo y Carlos. ¿Por qué? Porque así permitían que su papá no se saliera con los y no les robaran la ley. O también, al contrario, también lo querían defender. Un convento de los más potentes que hay en Córdoba, en Córdoba es la C. Calzada. Distingamos también entre la antigua observancia y la reforma, los conventos de reforma. Cuando hablamos de conventos de antigua observancia es que están remitiéndose a la primera ley, por la que se constituye la autonomía. Y esas son, por regla general, órdenes calzadas, que llamamos carteristas calzados, carteristas calzados, mercenarios calzados, trinitarios calzados, y cuando hay reforma, entra la descalza, ¿vale? Y ya vienen los trinitarios descalzos, los agustinos descalzos, y tanto masculino, ahora siempre en el sentido del convento bonito, y a la par,
siempre bien. Bien, pues aquí en este caso uno de los grandes conventos, uno de los grandes movimientos monárquicos que visita justamente es justo antes de salir y antes de llegar a Palos y demás para América y justamente pues estando en este caso en Córdoba, en un momento concreto, los reyes vienen justamente a visitar. Ya saben ustedes que los mercenarios principalmente su finalidad es la de rescatar a los cautivos. En el caso de Argel, es decir, las manos enemigas. ¿Quiénes son las manos enemigas en este momento? Entonces vamos siempre defendiendo al imperio, da igual, sea aquí, en Marruecos o en Turquía. ¿Vale? Hoy día, el convento de la Merced, pues es justamente la sede de la edificación. Obviamente, lo que es también ustedes la portada, la fachada, perdón, de la iglesia, es una fachada que ya está, en este caso no es propia del 16, esta iglesia sufre una modificación en el 17 y luego sobre todo en el 18, que configura un nuevo espacio, no solamente de fe, sino de todo lo que es la clausura. El patio, como conocemos el patio barroco, el patio blanco, que son parte de la sede de la institución provincial, pues son esos nuevos espacios de distribución, de recreo, que se abren justamente en la nueva comunidad del 18. ¿Dónde se explicita el lenguaje del 18 en estos modelos arquitectónicos renovados? Pues lo que llamamos las placas barrocas, que es esto de aquí, los óculos, vamos a hacerlo aquí también, las placas, los ojos de buey o los óculos, y luego fíjense en la portada. La columna de torsión, la columna salomónica, tanto en principal como en la hornacina superior. La doble espadaña, porque no hay campanario, entonces no son iglesias, tienen espadaña para, en este caso, llamar a la oración de la comunidad. Vale. Otros conventos establecidos en la ciudad. Tenemos a los jesuitas en la compañía, en la plaza próxima a la iglesia de Santo Domingo de Silo, pero en la zona de Arrabal, en el centro, tenemos, por ejemplo, sería un convento de carmelitas descalzas, que este tiene la singularidad de que normalmente los conventos los van fundando, se van moviendo, comunidades y van a adquirir casas en otros lugares. Algo de la tarea de Santa Fe de Jesús. Bueno, pues este convento tiene la suerte de una protección real y de ser fundado por San Juan de la Cruz. Y un convento que está, lo que sería casi hasta muros, el convento de los Trinidades. Un convento también, en este caso, muy vinculado a la explotación de extranjeros, del asilo y el cobijo justamente a inmigrantes. Este sería el convento, en este caso, de los Padres de Gracia. El famoso Cristo del Rescatado, el Cristo de Miguel de Córdoba, el que se venera de la Vía Nacional, pues lo tiene ustedes. Es un convento bastante interesante. También lo están viendo, quizás, tanto exceptuando la portada del convento carmelita, pero que hay la estructura de fachada, quizás recuperan parte de la arquitectura recreativa del siglo XVII, que, bueno, se mantuvo, como digo, más bien de segunda mitad del siglo XVII, se mantuvo en algunos casos dentro del reino de Córdoba y esto fue un par de años. Y bueno, cuando accedemos al interior, sobre todo de ciertas comunidades o de ciertos conventos, pues nos quedamos un tanto perplejos justamente con la decoración, con ese miedo al vacío que se produce cuando uno accede a un templo, en este caso, de una realidad conventual, una realidad más cualquiera. Los carmelitas, por regla general, lo mismo que, bueno, cuando los franciscanos tienen un diseño concreto, específico de templo, le enseño siempre el templo porque, por regla general, es el espacio que podemos visitar. Los laicos, porque los religiosos, lógicamente, hay algunos que, por ejemplo, los carmelitas descalzos no pueden visitar el templo, sobre todo a puerta abierta, porque allá donde pisa un humano, no puede pisar
un consagrado, una consagrada. Entonces, en este caso, la manera de exteriorizar, aunque se esté prodigando humildad, aunque se esté prodigando austeridad, pues una manera de ensalzar, en este caso, a Cristo en su triple condición, rey, profeta, sacerdote, pues justamente con este sector, ¿no?, tan desorbitado del dinero. Pinturas murales, esculturas, pinturas de gaballete, aunque sean en grandes formatos y demás, pues van a atestar lo que serían estos conjuntos. En el caso de los carmelitas, esta es la iglesia de los carmelitas descalzos, San Cayetano, lo que está asentado sobre la antigua ermita de San Cayetano, pues en este caso, como están viendo, los patronistas de la orden apuestan por una iglesia de una planta de cruz latina con capillas intercomunicadas, que parecen como tres naves, pero no son tres. Es una nave central y capillas intercomunicadas. Un crucero y, por supuesto, el arco toral que, bueno, y el arco toral que, lógicamente, pues va a albergar el retablo mayor. A lo largo y ancho de muros, de capillas y demás, pues hay un desarrollo iconográfico, es decir, se va contando no solamente la vida de Cristo, la vida de María, en este caso la Virgen del Carmen como protectora de la orden, o bajo esa vocación, sino también la vida de los propios santos de la orden. En este caso, pues San Elías, San Eliseo, San Alberto de Jerusalén. Bueno, fíjense que estamos hablando de una orden que hunde sus raíces, según ellos, en San Juan Bautista y en el profeta Elías. Entonces, imagínense que hay santos y santas que puedan vincularse a la orden del Carmen. ¿Sí? Normalmente eso ellos lo experimentan, lo manifiestan muy bien a través de un árbol genealógico, que es infinito, interminable. Estoy acostumbrado a pasar con el pasador. Barriendo para casa. Fíjense como algo que está en la capital del reino, en cualquier pueblo de la diócesis, en cualquier pueblo, en este caso del reino de Córdoba, de la provincia, pues podemos ver prácticamente lo mismo. Este es mi pueblo, la realidad de la frontera, de Monasterio de San José y San Roque. ¿Vale? Es lo mismo que han visto ustedes en la capital. En lugar de frailes, monjas. ¿Vale? Pero de la orden del Carmen. Es un templo, actúa en este caso como un cofre dedicado a la Biblia. El barroco, en un sentido, reinterpreta mucha lectura de los libros, y además, que es anteriores, y en este caso, la localiza en esta lectura y dentro de la provincia, vamos aquí, en este caso, pues pululando por rincones de pueblos y demás que están atestados de ejemplos barrocos e incluso tardo barroco próximo al neoclasicismo, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito civil. En el caso que están viendo aquí, la capilla del Sagrario de Lucena, es un pequeño detalle en comparación con esta obra monumental del barroco a nivel nacional e internacional, próxima a lo que es la capilla del Rosario del Pueblo de los Ángeles, por ejemplo. ¿Cómo conviven lo que son, ya se lo expliqué en la Catedral de Córdoba, pues una iglesia tardo medieval, como es la iglesia de la Asunción de Priego, en este caso revestida con bóvedas encamonadas, bóvedas barrocas, bóvedas del siglo XVIII, que están tapando una techumbre, en este caso una armadura de parimudillo, como la que venía en San Pablo de madera, pero convive, por ejemplo, ese elemento con un retablo del 16, maravilloso, de maestros maestro de la Escuela Granadinas, Paperrazzi, etcétera, etcétera. Fíjense, aquí también tienen Lucena, en este caso el Palacio de los Condes de Santa Ana, fue en su momento sede de Justicia, del Palacio de Justicia, hoy día el Centro de Interpretación de la ciudad, maravilloso, con ya luego distintas reinterpretaciones en los patios interiores del siglo XX, o, en este caso que les pongo un ejemplo de arquitectura civil, nos vamos también a una obra pública civil ya barroca pre-neoclásica, que sería la Fuente del Rey en Priego de Córdoba. Es decir, una fuente muy versallesca, o pseudo-versallesca, que nos recuerda muy mucho, ¿no?, a esos surtidores franceses y demás, porque en el fondo los maestros con el tiempo van a ir asimilando estas formas europeas. ¿Quién entra en la forma europea? Los italianos, los arquitectos franceses, de los bombos.
Como les decía, lo vimos también el otro día, los templos conventuales más antiguos, al igual que los modernos, pues se rigen en este caso de yesería, de retablos, es decir, el lenguaje barroco. Y en la catedral hace tres cuartos de lo mismo. Si hay una capilla de capillas que viene de algún modo a simbolizar el universo barroco, es la capilla de Santa Teresa, que hoy ustedes la habrán visitado como museo catedralicio. Es un espacio comunal espectacular, de distintos niveles, estamos en la zona más alta. Está promocionada por el don Pedro de Salazar, que fue el cardenal primado de Toledo y demás, obispo de Córdoba, de otro modo, vinculado al papado y demás, que bueno, intenta de algún modo en su capilla recordar las órdenes que están presentes en la ciudad y que quedan bajo su episcopado, con todas estas estructuras que están en los pilares, presidiendo una de sus devociones más insignes, como es Santa Teresa. Aquí tienen otro ejemplo. De Santa Teresa. Él levanta su mausoleo, en este caso todas las esculturas son obra de José de Mora, uno de los principales escultores de la Escuela Granadina, de finales del 17 y principios del 18. La obra más sobresaliente de todo ese conjunto de santos fundadores quizás, o reformadores es la Santa Abulense, la Santa de Ávila, que tiene una delicadeza, un clasicismo, una dulzura especial, ¿no? El tratamiento de la madera parece como si estuviese también esculpido en el mismo mármol, con esos acercamientos tan interesantes. Y, bueno. Y él, obviamente, la capilla la va a destinar también como mausoleo, ¿vale? Como lugar de enterramiento. Levanta en uno de los lados, pues levanta su mausoleo y, como están viendo, pues recuerda, salvando la distancia, a las soluciones berlinescas que da ya Lorenzo de Bernini para San Pedro, ¿no? Como les digo, salvando un poco la distancia, jugando con ese color, con esa alternancia bícroma entre el blanco y el negro, el arrodillado, por supuesto, con su escudo episcopal presidiendo, y para ello se trae, lógicamente, artista italiano. Cuando nosotros tiramos, porque esto realmente es un buque, no es solo lo que se ve, el paseo que hacemos hoy día en el tesoro catedralicio. Cuando nosotros tiramos para abajo, porque la capilla se desarrolla hacia abajo, pues nos encontramos con soluciones tan espectaculares como esta. Esta es la sala capitular, ese lugar prácticamente no es visible, por supuesto no se suele visitar, porque es el lugar donde se reúne el colegio de canónigos. Y, bueno, pues como están viendo, actuaba también como oratorio personal privado del propio obispo cardenal, y es una solución interesantísima, con tanto estructural como decorativa. En lo estético, en lo visible, pues más del barroco. Y los gajos se cubren con rocalla, pero estos arcos cruzados o entrecruzados, lo que viene de algún modo es establecer un sistema de fuerzas que pueda, lógicamente, soportar pues, la doble planta, superior más la principal, que es la y es la que nosotros visitamos. Bien, en la sacralización externa, como ya les comentaba, pues va a primar sobre todo el culto, la devoción a San Rafael, ¿vale? Normalmente, cuando hablamos de San Rafael, pues estamos hablando pues, de estas dos esculturas que son las más simbólicas, ¿no? Dentro de la ciudad, las más icónicas dentro de la ciudad, porque son las que nos reciben, ¿no? El Ángel del Puente, el Arcángel del Puente, una obra de mediados del 17, de Bernabé Gómez del Río, y bueno, el Arcángel del Puente, ¿no? Como se conoce, bueno, de Berniguía, que es el triunfo. Los modelos de triunfo no les tengo que traer aquí ningún ejemplo, ningún paradigma, en este caso tardo antiguo, ya saben ustedes que están inspirados en esos trofeos o en esos monumentos públicos que mostraban los romanos, ¿no? En los centros, lógicamente, del foro o en los circos y demás, donde ostentaban la victoria, el alcance o incluso de la gloria de la comunidad. En este caso, cristianizado, pues se dedican a imágenes, seguramente, pues en el caso de Córdoba, como les digo, se completa para vestirla para San Rafael.
Son solo ejemplos de muchas épocas, ¿no? Aquí les traigo justo el grabado, la litografía que diseñada por el propio artista que termina la obra, porque el resultado de este triunfo realmente es la constitución de distintos maestros, un proyecto de distintos maestros que no termina la obra, la propuesta que hace un par de días, ¿vale? Sobre todo Miguel Cervellán y Marcelino Silva. Al final, con este último, Miguel Cervellán, la Michel Cervellán, un artista francés que viene de la mano de Baltasar de Letón, otro artista francés que viene promocionado por ilustrado, Caballero y Góngora, y en este caso, Caballero y Góngora, en conexión con las lecturas ilustradas francesas, pues propone que algún modo que vengan estos artistas franceses a decirnos cómo se tiene que adaptar la ciudad al nuevo lenguaje. Entonces, la obra termina finalmente este artista, ¿no? Que trabaja también en la Catedral de Granada, en la fachada de la Catedral de Granada, o recordarán ustedes la fachada y el costado de la Catedral de Jaén, que está coronada en una serie de esculturas. Pues las esculturas superiores. Pero los tenemos para todos los gustos y de todas las épocas. Y a Michel Verdiguer, de hecho, levanta también este triunfo, que se le conocía como el triunfo del ángel, que estaba ubicado en la plaza de San Hipólito. Un convento muy próximo al convento de San Martín, que ahora les contaré dónde estaba el convento de San Martín y dónde está el convento de San Hipólito. En 1927, en esa reforma que ahora vamos a hablar, que sufre la ciudad, Enrique Romero de Torres, el hermano Julio Romero de Torres, plantea bajarse esto a la apertura que se ha hecho en la plaza. Y, como lo han visto antes en la fotografía, viene de algún modo a marcar la intersección o actúa de punto de inflexión entre las dos partes o las dos vertebraciones que tiene la zona entre la parte antigua, la propia plaza de la Posada, y la apertura con el tráfico de las casas que conectaban con la. Pero hay otros, y muchas veces promocionados por orden. En este caso, ambos dos están promocionados por la orden jesuita y este está frente a la Iglesia de la Compañía. Este campanario que están viendo en el fondo está reformado y demás en su momento, y este bucle que ven, la fábrica arquitectónica también detrás, la antigua parroquia San Francisco de Silos, que hoy es el archivo histórico municipal, y queda justo al lado de la iglesia neoclásica de Santa Victoria, del colegio de Niña Cuarta. Bien, pues aquí tiene otro triunfo por una variante, ¿no? El fuste, lo mismo que aquí está más diseñado en forma de obelisco, pues aquí está en unas columnas pareadas. Le traigo también este de la plaza del Marqués de Aguayo, se denomina así popularmente porque es el promotor de la obra y porque detrás estaba justamente la casa de esta familia, de los Aguayos, y encarga tanto el diseño como la ejecución al taller de Alonso Gómez de San Juan. Fíjense como aquí las formas bulbosas, de la columna, el pedestal, ¿no? Un alpigamiento y un abundamiento de la bordura, de las placas y demás, pues alcanza ya unos niveles de barroco también. Pero la figura del arcángel está presente también en otros elementos dentro del contexto o de la trama urbana. Aquí, por ejemplo, tenemos en una fuente, se abren muchísimas fuentes en esta época, 17-18, precisamente para el abastecimiento público del agua. Esta sería la fuente de la Fuenseca. O en este chaflán de la esquina del convento de San Basilio, de los Basilios, en el Alcázar Viejo. Hoy día se siguen haciendo también hitos arcangélicos, como este que están viendo desde el extremo derecho. Y le he traído, perdón, y le he dejado este para el final, que había antes de este último que le he comentado, que es el arcángel del puente. Es decir, si antes teníamos un arcángel en el puente romano, que durante miles de años era el único paso, cuando en los años 60 se levanta el nuevo paso a modo de ensanche en la zona nueva, pues lógicamente se sacraliza también el espacio con la realización de un triunfo que dé la bienvenida al viandante, al protagonista, ¿no? En este caso diseñado por Amadeo Ruiz de Oro. Fíjense cómo fotografía más bonita, en Canto tiene fotografía, trasladando en el mismo pueblo la
la pieza hasta el lugar donde se levanta. Hay otro tipo de sacralización del espacio público para las capillas callejeras, los altares callejeros, dedicados bien al arcángel, como este que está en la calle Linero, en confluencia con la calle de la Candelaria, frente a Bodegas Campos, y este, que lo conocerán, está en uno de los laterales de la Quinta Catedral. Este último era uno levantado a la Asunción de María, que es la titular del templo mayor de la ciudad, pero a principios del siglo XX esta capilla sale ardiendo y hay que renovar, se recupera parte de la arquitectura y demás, y hay que recuperar la pintura que sí se ha perdido por completo. Entonces, el pintor en boga en ese momento en Córdoba, pues ya se puede imaginar quién es, Julio Romero de Torres, y le piden que reinterprete la pintura barroca. Romero de Torres lo que hace. La gente piensa que este retablo se levanta expresamente para eso. Se levanta para esta pintura. El retablo era anterior, era un retablo colectivo callejero del 17, principio del 18, que estaba con un cuadro antiguo, y a partir de 1917, pues da cobijo a una reproducción de la obra original de Julio Romero de Torres, porque la que hoy preside no es de Romero de Torres, es de su hijo, de Rafael Romero Pérez. Bien, el rigor academicista se lo traigo o se lo quiero patentizar con dos ejemplos, porque quiero ir a la no quiero alargar mucho. En este caso, con el Colegio de Huérfanas, es una promoción episcopal de Santa Victoria, dedicada a una de esas mártires, de una manera de lograr en clave femenina, pues lo que es la entrega a Cristo a través del martirio, y estas hijas perdidas, pues de algún modo encuentren el espejo en esa santa local. Entonces se levanta un edificio, que en este caso para dar cobertura educativa, pero también de otro modo, cobertura científica. Y el templo realmente es un todos griego, es un edificio circular, es muy potente, unas características muy singulares, sin precedentes, sin parangón en la ciudad, por lo menos en esta época, y bueno, tiene tanto el acceso al templo desde, yo estoy ahora mismo tirando la fotografía, desde la puerta de la iglesia de la compañía, y este sería el interior. Una vez que atravesamos esta puerta, pues realmente nos encontramos con este interior cuyo retablo principal está listado bastante vistoso, así como los lienzos laterales al resto de mártires cordobeses. Y por supuesto, la otra lectura, esa otra vertiente academicista en torno a la arquitectura religiosa y al devocionario popular de la ciudad, pues se va a concentrar en la pequeña ermita dedicada al arcángel, a San Rafael, y que, bueno, necesitaba, de algún modo, pues, enaltecerlo como merecía. Entonces, la iglesia de juramento, que queda más o menos a caballo entre la iglesia de San Lorenzo y la iglesia de San Agustín, el convento de San Agustín, esto está más o menos a la espalda del Palacio de Viana, pues se levanta por unos discípulos de Ventura Rodríguez, uno de los grandes arquitectos académicos de la Ilustración, pues se levanta, de hecho, Ventura Rodríguez realizó la obra de López Carrera, levantó tanto lo que era la fachada como el interior. Un interior que ya ven como aún bebe un poquito, porque el maestro, alternativo de la tierra, pues bebe un poquito todavía de esa resonancia baja, sobre todo en lo que son los miradores, de las tribunas altas, perdón, incluso en el diseño de la propia cabecera. Sin embargo, es una iglesia que es curiosa, tiene su propio deambulatorio, su propia girola, que sí se puede pasar por detrás, es bastante interesante. Y luego, bueno, lo más sobrio, lo más académico, pues se concentra principalmente en la fachada. Bien, y nos vamos ya a la introducción de la revolución industrial en Córdoba y la modificación urbanística que sufre la ciudad a raíz de la presencia del ferrocarril. ¿Cómo es el que condiciona esa nueva imagen? Pues vamos a empezar por el mismo. Lo que están viendo son distintas fases de la construcción de la estación central. Una estación que se levanta justamente en torno a 1859 para que fuera
fuese un nudo de comunicación entre la línea ferroviaria establecida entre Sevilla y Andújar, ¿vale? Entonces se hace escala en Córdoba, Sevilla-Córdoba y Córdoba-Andújar, ¿vale? Ese proyecto más o menos se va a dilatar hasta 1862-63, se inaugura por entonces, pero Córdoba va a tener otro nuevo nudo, que va a ser la línea ferroviaria que entronca con la Rosa, para trasladar el mineral desde Tierra Morena hasta precisamente el mineral. Por lo tanto, la línea Córdoba-Málaga va a tomar también como referencia, ¿no?, por parte de los ingenieros franceses, este punto como origen para, como nudo principal, perdón, desde la bajada de Belmez hasta la capital. Ha sido una estación, aunque no lo crean, ha estado vigente hasta 1994. Sí, hasta ayer por la tarde. Hasta esa época, cinematografía de los años 70, cuando se reordenó todo lo que es el espacio delantero de la estación y demás, ¿no? Este es el proyecto original, que de algún modo se reveló también en algunos dibujos y demás, que se hicieron, en este caso, en la prensa de la época. ¿Esto qué provoca? Pues provoca que Córdoba tenga que romper, primero, con estructuras conventuales preexistentes y con las murallas, porque esto es una zona que estaba amurallada. Les recuerdo que prácticamente aquí no se ha habitado, que no había nada, solo hay efectivamente esos conventos que quedaban casi pegados a los antiguos arrabales islámicos o medievales. Entonces hay que derribar todas esas murallas y hay que levantar. Nos interesa. Me interesa porque esto va a suponer una relación a la vida. Pero claro, desde donde está la estación central hasta el punto urbano, no hay mucha distancia, pero lo suficiente para que se vea el descampado que hay en algún modo algo. Tenemos que ordenar urbanísticamente, espacialmente todo ese lugar. ¿Qué es lo que se hace? Pues crear, en este caso, se plantea la demolición de otros espacios similares a los que aquí se han derribado, y se plantea la apertura de grandes salones, de grandes vías, de grandes avenidas, para que la ciudad, en ese sentido, pueda tener una conexión con ello también que habitaban, pues, cierta seguridad que lógicamente no disfrutaba la ciudad desde el río para explotar. Claro, el efecto que implicaba implica un estrechamiento, es decir, por aquí acordó lo que antes era la muralla, ahora lo hace la línea férrea, y la ciudad no puede ver. Entonces supone un estrechamiento, un vuelo de botella hasta 1994. Bueno, los antecedentes arrancan en 1900. Hasta 1990 se plantea la construcción de la nueva sede ferroviaria, que será en 1994 para que definitivamente se cierre para el lugar donde no baja. Entonces, claro, hasta entonces, toda la zona residencial o las zonas residenciales que se habían creado, pues no cobran un desarrollo vecinal. Una de las avenidas, la avenida Gran Capitán. La avenida Gran Capitán va prácticamente desde lo que hoy es la avenida América, o mejor dicho, desde la huerta de la estación antigua, hasta San Nicolás de la Avenida, en dos tramos. Un tramo donde van a ver ustedes, en la cueva de San Nicolás de que es la que conocemos como la calle Gran Capitán, la corta perpendicularmente Ronda de los Tejares. La Ronda de los Tejares, el nombre de viene porque es parecido en su mente, Tejares, y la siguiente continuación, la prolongación que nos lleva directamente hasta San Nicolás de la Avenida, para eso había que demoler el convento de San Agustín, etc. Se trata, lógicamente. A partir de ahí, estamos hablando de finales del 19 hasta 1930, 30 y tanto, antes de la guerra, pues empiezan a jalonarse con edificios que van a responder a los lenguajes arquitectónicos de esta época. Si nosotros vemos, por ejemplo, San Hipólito, vemos que es un templo presidente
no se derriba San Hipólito? Una razón muy sencilla, porque es concepto real. Pero lo llevamos al convento que queda por delante, que es San Martín. ¿Y en su lugar que levantamos? Pues el Gracial. Edificios que presiden en la avenida en Gran Capitán, edificios modernistas, de los Castiñeira, de los Carlos de Santa María, de esos arquitectos que van a moverse en los lenguajes que están terminando o que están resumiendo. Y ya, pues la lectura racional, la arquitectura brutalista, que pues te va a exponer también, en este caso, en la zona de. Como les decía, ¿esto qué implica? Bueno, esta sería la otra abertura. Ahora les explicaré las consecuencias. Esta es la otra abertura. Córdoba tiene un problema con la feria de ganado, y es que no tiene un lugar amplio donde poder, de algún modo, desarrollar los festejos principales de la ciudad. Con estas aberturas y con la transacción que trae el ferrocarril, pues necesitamos espacios más visibles, que nos recuerden más a las estancias de ocio y de esparcimiento parisinas, francesas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Derribar el convento de la Victoria y abrimos en este caso un gran boulevard, un gran salón, que es hoy la avenida de la Victoria. Elementos propios de la arquitectura del hierro que representan esa arquitectura del hierro en Córdoba. Hombre, aquí no tenemos un palacio de cristal de Velázquez Bosco, aquí no tenemos una torre Eiffel, pero hay ejemplos que sí atestiguan precisamente esa manifestación arquitectónica. Sería lo que hoy es el Mercado Victoria, el lugar que se ha convertido ahora últimamente en zona de ocio y de restauración, y el traslado de la música, el kiosco de la música. Como digo, ¿qué consecuencias trae esa abertura? Pues fíjense, en el caso de la nueva estación del 94, pues arrasar con un complejo del Bajo Imperio Romano de Córdoba tan interesante que habíamos señalado de primera historia. Es decir, esto que ustedes están viendo aquí es lo único que se ha salvado de todo el potencial arqueológico que había en esta zona del Alto Imperio. En el Boulevard, bueno, en el Boulevard no vamos a echarle la culpa a Renfe, o a Adif, o al tren. En este caso, las estructuras anteriores, es decir, los conventos y demás, se asientan también sobre la antigua ciudad romana. Fíjense que cuando en los años 90 se levanta todo el Boulevard para solventar un problema de parking automovilístico, o sea, hacer un parking subterráneo, que es el que se lleva al comienzo de la Victoria, pues fíjense lo que ocurre. Que cada metro cuadrado era un problema mayor. ¿No? Toda la avenida cuajada, en este caso atestada de restos arqueológicos. Restos arqueológicos que los más prominentes se salvan y se llevan al edificio colindante, bueno, el edificio que hay en la administración lateral, o en este caso al Museo Arqueológico. Lo demás, geotextil y se echa de la soberanía, se tarda. Y el último espacio, porque claro, tenemos un problema, que hay que conectar toda la avenida Gran Capitán, Boulevard, cuando entra el coche en los años 20, porque la electricidad ya ha entrado a principios en Córdoba, a principios del 20, porque la primera manifestación en 1897, en 1904 ya tenemos alumnado público, pero claro, ya empiezan a pulular los coches del tráfico rodado. Entonces hay que conectar con el centro. Necesitamos un espacio en ese sentido que venga de algún modo a concreto. Entonces, un elemento que actuaba de embellecimiento, de ornato de la ciudad, a la par que de regulación de tráfico, como era la glorieta, aunque tanto nos gusta la glorieta, pues la zona jardinada dedicada al Gran Capitán, porque la figura gloriosa por antonomasia de esta tierra, pues la trasladamos de la confluencia de Ronda de Tejares con Gran Capitán hasta el nuevo espacio que se abre ya metido en la ciudad, que es justamente el lugar que ocupaba el Hotel Suizo, se derriba y se empieza a construir un espacio abierto que termina siendo, con la reforma de los años 2000, en lo que ustedes conocen, y que desde los años 30 es la Plaza de las Tendillas.
Pero la Plaza de la Cerilla, lógicamente, tiene una arraigable o un, en este caso, sus raíces en un espacio abierto dedicado justamente a la venta de hilo de tortillas por los tenderetes, ¿vale? Y además un espacio que, como ya les dije, Córdoba, cuando se hace el repartimiento, pues una parte de la ciudad cae en manos de la Orden de Calatrava, pero un espacio gobernado en este caso por los Calatrava. También hay restos arqueológicos, que todavía algunos se mantienen en su suelo, y durante un tiempo alguna mente preclara le dio por decir que teníamos un lago bajo los edificios regionalistas. Aquí tenemos dos o tres edificios regionalistas, uno de ellos levantado justamente el edificio de Telefónica y el edificio de una familia levantado por Aníbal González, pero aquí en toda la plaza de España, y justo debajo de uno de los hoteles, de los establecimientos hoteleros que hay abiertos, pues se encuentra un acuífero que justamente se puede acceder bajando, sería el sótano, y efectivamente aparece como un lago. Bueno, como un alcalde y un presidente de la Diputación en una época que les dio por crearse allí el gondoliero, ¿vale? Al final aquello no se llegó a efecto, por suerte, pero bueno, no se puede visitar, pero si es verdad que si no conoce al propietario de la comunidad, pues puede acceder y ver esa maravilla, ¿no? Que formaba parte de la red de acuífero de alcantarillado, justamente de la Córdoba romana. Bueno, y creo que con esto ya, pues, rematamos la faena. He querido traer esos tres ejemplos de, precisamente, adecuación, en este caso, a los nuevos tiempos. Cerraríamos ya con la Córdoba de Antonio Cruz Conde, que no la pongo porque el otro día estuvimos hablando de ella, precisamente para los países y demás, que hace que Córdoba se adapte, una vez superada la contienda civil y la represión, se adapte bueno, a esa época llamada del desarrollismo, pues a una ciudad que, bueno, de algún modo atraiga al turismo, atraiga una nueva masa de personas que de algún modo vengan a revalorizar este conjunto de como han visto, a esta ciudad, que como hemos visto es más que milenaria y la perfectamente defiende su propio pasado y todo. Y con esto y un bizcocho a Córdoba nos tenemos que ir ya. Ya lo que tenemos que hacer. Absolutamente. Y ese me mejoría, tiene poder. Y esa ya no. Y entonces, iba a Nueva York y estaba trabajando y estamos a su hotel y fue un título de él que no puedo contar. Pues sí. Es una de las grandes. Es una de las grandes culturas, que precisamente yo no veo nada por nada, pero voy a pasar para la izquierda. Es justamente hijo de la Casa de Milán. Es el tercero tercer hijo de Pedro Fernández de Córdoba. El primer hijo es Alonso Fernández de Córdoba, y por decirlo de algún modo, este más menor fue el que enrola a la puerta. Y bueno, es verdad, Alonso el Grande o Alonso Fernández de Córdoba tiene en la Castilla del momento más importancia que su hermano Gonzalo, Fernández de Córdoba. Pero ¿qué es lo que ocurre con Gonzalo? Que el hecho de ponerlo al frente de las campañas militares más importantes de los reyes católicos y salir por bastante airoso, además de plantear una nueva línea defensiva y unas nuevas tácticas de ataque, pues eso lo hace que lógicamente su hermano, que era de Armas Tomás, o propios documentos que conocemos y demás, pues su hermano acaba en la sombra y Gonzalo Fernández de Córdoba, pues incumple, en este caso, al de denuncia al apellido de Fernández de Córdoba. Y efectivamente la casa no es bien. Lo que pasa es que, claro, por políticamente esta gente han tocado una familia, por ejemplo, los Fernández de Córdoba casan con la casa de Vigo a principios del siglo XVI, casan con los lugares de Figueroa, y luego casan en el 18 con los de la Cebra, que es el ducado de Medinaceli. Entonces, claro, bueno, eso y otros títulos menores. Estamos hablando
de una casa, la casa de los Fernández de Córdoba, que dentro de las nobiliarias españolas son grandes de España. Es decir, son como la casa de Álava. El tratamiento protocolario de honor y de distinciones cuando está en la casa real se trata de Guadú. Es decir, tienen la nueva distinción, por eso los Fernández de Córdoba gozan del escudo, nosotros el escudo de mi pueblo, el escudo de Aguilar, de la frontera, al ser en este momento capital del Estado, pues tiene el pueblo de oro. Ustedes saben que es el pueblo de oro. La goza, tiene la goza. No tiene que volver. Bueno, mismo el caso, ¿no? Con Adolfo no existe. Mismo el caso con Adolfo Suárez. Sí, lo llevaron, no me acuerdo perfectamente. Sí. Es una pregunta muy interesante esta cuestión del siglo XIX. Que muy interesante toda la evolución del siglo XIX, llegar al siglo XX. Nosotros tenemos una visita a un museo que es el director. Entonces, dónde, cómo podemos, en 2 minutitos, podemos, pintor, encuadrarlo aquí para saber Sí. qué papel tenía él A ver, de los pintores de la época. A ver, estamos hablando de un pintor contemporáneo. Yo de todas maneras intentaré dejar un vídeo más o menos cortito para que podáis tener esa referencia previa o de reflexión de lo que vamos a ver o de lo que a mí me interesa explicar sobre todo en el museo. A ver, estamos hablando de un pintor que se mueve en clave simbólica. Arranca con el postimpresionismo, la postimpresionista. Sigue todavía viviendo de lo que es la fuente del aprendizaje habitual, maestro, maestro y demás. Es uno de los pensionados a Roma, típicos españoles, que por su actitud, por su talento, el Estado lo pensiona para que estudie, bueno, mejore su estudio en Roma y demás. Y luego él acaba, más o menos, postulándose, al margen de su labor docente, durante algunos años, en algunas escuelas de bellas artes y demás, impartiendo alguna asignatura concreta. Y ya una vez que se centra, porque estaba primero un poco descentrado en lo personal, y tras distintos premios alcanzados por la Exposición Nacional de Bellas Artes, él se posiciona estéticamente en el simbolismo. Bien. Cuando nosotros vemos una mujer de Julio I de Torres, realmente estamos viendo no a un prototipo o un ideal de belleza femenina. Lo podemos ver si queremos. Pero esa no es su idea. Su intención al reflejar en clave femenina unas preocupaciones, unas sombras o unos valores del hombre, es lo que hace entender a la obra de Julio I de Torres. Pero además, él lo hace enmascarándolo en una lectura un tanto clásica. Por ejemplo, los golpes del uno, como llamamos en el bodegón del 17 de Meléndez, los golpes de luz hacia la mujer y el resto más tenebroso, el escenario, la configuración espacial, la composición, la simetría, es realmente lo que está haciendo el prever del Renacimiento y del Barroco. De hecho, la mayoría de las obras, o casi alguna de ellas, están con las molduras originales que le puso el maestro, ya ven que son molduras barrocas. Porque a él le interesa esa connivencia o esa intención de tradición y modernidad. Entonces, la lectura de los celos, del maltrato, de la violencia y demás, él la edulcora en torno a una mujer más o menos con un perfil de verdad, de belleza, sureño. Pero no está exaltando la belleza de la mujer, aunque la podamos ver desnuda o la podamos ver siguiendo unos cánones. Él lo que está intentando de algún modo es hacer una denuncia social. Entonces, mi intención era principalmente descubrir esas claves.
descubrieron claves propias de la plástica. El problema es que no ven una obra histórica para decir, mira, aquí se inspira Romero de Torres, para que veáis, por ejemplo, la referencia a Caravaggio, la referencia a Rivera, la referencia a Miguel Ángel, a Leonardo. Por ejemplo, cuando muchas veces decimos que relamido es Romero de Torres perfilando tanto, se ve mucho el dibujo, se ve mucho, ¿por qué perfila tanto? Porque él lo que quiere es conseguir, salvando la distancia, la línea del ser humano. Leonardo. Entonces, claro, los contrastes de luz, lo que quiere es lo mismo que nosotros, cuando llegamos a una iglesia, estamos generando un cuadro, bueno, estamos realmente extrayendo del cuadro lo esencial, el martirio del santo, de la santa, la escena principal, todo lo demás es secundario, o él cuando saca a una mujer con una apertura de piernas un tanto ordinaria para la época, con una subida de ropa hasta cierto punto, etcétera, etcétera, realmente el Israel no está llamando la atención de la clase papá, aunque recurra a ella. Es lo que está intentando es denunciar lo que sufre esa criatura, por lo que sufre una sociedad con esa discriminación. Pero esa lectura es muy actual, porque cuando se le pone a la piconera en el billete de presentar, no era eso lo que se intentaba. Pero es lo que Es comentaba. musa, ¿no? Claro. Bueno, a ver, Ya fue hace poco la de a ver, el tema de la musa y el artista, esto es. Pero Han siempre tenido musa hasta los frailes. no, pero No, no, pero esa musa puede también, joder, se conserva. y por el ese hombre pinta las Y sí, se conserva. Mira, yo he trabajado un tiempo escritor, que fue su director del Prado, José Garnero, y José Garnero era el hombre más prudente, más duro, pero era, por su escrito además, el hombre más puro, más justo del hombre. Tenía un desnudo y tenía que salir corriendo, porque lo que es decir, la persona súper y tiene una cuestión que a lo de mujer desnuda, que es esencial. Tienen eso para las cuestiones. Pero no me pega conmigo también lo bueno. De que vamos a disfrutar muchísimo de la vida. Sobre todo con el planeta. Es decir, hay una noche que confundía. Hay una noche que confundía un poco. Cuando tiempo. Vale. No estamos hablando de eso. Es verdad, si lo respeto, lo quiero, lo admiro, lo valoro, si es, pero reconozco también, entonces ya tiene una capacidad resolutiva que eso es no. La suerte que tiene principalmente el Romero de Torres es que cuando él se centra, lo hace como pasa muchas veces a las personas, que es a base de los fracasos. Entonces, él tiene distintos cortes que por suerte no son del todo estrepitosos, porque contó con el apoyo y el patrocinio de los intelectuales madrileños de la Por ejemplo, un Quevedo de esa época que era Ramón de Valle, Ramón María de Valle. Ramón María de Valle, cuando le caía a Kevin, pues, ese estaba salvado, porque ya se encargaba de abrir la boquita y de regar el piso. Entonces tuvo la suerte de caerle bien a Valle, de hecho, Valle, con el autor sale en algún clip de alguna película, algún punto, es decir, tú, en ese sentido, de la película, apoyo muy bueno. Y en ocasiones, en esa Asociación Nacional de Delegados, donde no le damos premio, al final acaba dando el premio por callar a los pesados, dando por saco de la prensa. Entonces, Romero aprovecha esa coyuntura. Aprovecha esa coyuntura. Piensen que el desnudar siempre o el vestir o no vestir a una mujer, en definitiva, representar al ideal o a la mujer, siempre ha sido algo que ha atraído a la historia de la humanidad, incluso a la propia mujer. Entonces, esa pintura, que es verdad que es una constante, esa niña que es una constante en los medios de Torres, pues le causa un poco. Pero en cada época la lectura es diferente. Porque, aunque él se termina posicionando en el simbolismo, lo que hace antes no es simbolista. Es lo que va haciendo más planteo, emulando, intentando más o menos revelar a otros maestros que han hecho, pero que él no
intenta posicionarse la pintura pre-rafaelita, tampoco tomando como modelo pues una mujer de su zona, de su tierra, pero tampoco lo termina de encajar. Cuando él finalmente, a través de la denuncia social, intenta de algún modo vestirla, o mejor dicho, justificarla de ese modo, o mejor dicho, se la justifican a él y él sigue ese camino, entonces cuando empieza a sufrir. Claro, muere Romero de Torres, muere los de los Titulares, que Romero de Torres fue de lo más sonado, de lo más aclamado y demás. Romero de Torres además tiene un amparo, que es una familia que está muy bien posicionada en la Córdoba del momento. Su papá es el director de lo que hoy es el Museo de Arte, es el director de la Comisión Nacional del Monumento, tiene academia. Su hermano también está más o menos posicionado, ya veis que Romero de Torres se junta al padre de la Comisión de Monumentos, en fin. Entonces son unas personas que están, la sociedad cordobesa lo tiene limitado, lo tiene limitado. Entonces, él cuando muere, su propia familia es la primera que hace, el propio hermano es el primero que hace siguiente a Julio. Y luego viene el franquismo. Que en este caso el franquismo lo que hace, lo mismo que hace con la mezquita, lo mismo que hace con esos países, es realmente ofrecer una lectura, unos utopismos de España. Y entonces el pintor español o la mujer española es la cordobesa. Como sale Romero. Esa lectura se vuelve a romper en la transición y se vuelve a romper en la vaina. Entonces, pero él supo aprovechar muy bien toda la cultura. Cosa que otros se lo ganaron a peso, pero lo tenemos que. Vamos a disfrutar mucho. Qué interesante. Bueno, pues nada, muchas gracias. Un placer. No te vuelan, chicos. Viejita. A ver, ¿quién hablamos? Hay que agregar. Realmente, un placer escucharte. Yo quiero seguir escuchando esta persona. El conocimiento es nos impresiona. Siento si alguien no se ha quedado muy bien. Pero ha sido un placer. Ahora esperamos encontrarte en Córdoba. Sigamos. Sí, yo tengo ganas de que además creo que nos va a pillar buen tiempo y la vamos a disfrutar. Además, antes de la vorágine de Málaga, que hace Córdoba viene de Lucas. Sí. Entonces yo creo que va a ser buena fecha y ya ha pasado la Semana Santa. Pero bueno. ¿Hay uno que patio? Hay algún patio podremos. Pero varios aquí. ¿Dónde está el